Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. Estamos en 1175 West, 600 North, Salt Lake City, Utah. Iglesia Bautista Roca de los Siglos se complace en presentar su programa El Poder de la Palabra. I am thankful to be able to participate in the gospel with you in northern Utah. Soy agradecido de poder compartir con ustedes el Evangelio. And please know that I hold Pastor and his wife in high regard. Y quiero que sepan que tengo en alta estima al pastor y a su esposa. And we've been praying for you and that little one. Y hemos estado orando por ti. The title of the message this morning is Christ is Worthy of a Repenting People. El título de esta mañana es Cristo es digno de un pueblo arrepentido. And if you would, please find your way to Revelation chapter 3 and 2 Corinthians chapter 7. Y si puede buscar rápidamente el libro de Apocalipsis capítulo 3 y a la misma vez el libro de 2 de Corintios capítulo 7. Years ago, I was at the dentist flipping through magazines trying to pass the time, and I ran across a Popular Mechanics magazine. Hace mucho tiempo yo estaba donde el dentista tratando de pasar el tiempo. Empecé a hojear acerca de unas revistas y encontré esta revista de Popular Mechanics. And the cover caught my attention. It said, "The face of the real Jesus. Forensic science reveals the true image of Jesus." Y me llamó mucho la atención la portada de esta revista que tenía el título El rostro del Jesús verdadero. La ciencia forense revela la verdadera imagen de Jesús. In these articles, these British scientists and Israeli archaeologists came together on a project to create the face of an average-looking male in the first century. Y en este artículo habían arqueólogos israelitas y también británicos que se pusieron de acuerdo a trabajar en encontrar cuál era el rostro verdadero de Jesús. You with me? Good? ¿Está conmigo? All right. Yeah, all right. Interesting fact, the average male in the first century was 5'1", 110 pounds. Y un hecho interesante es que el típico hombre en esa época medía 5'1" y pesaba 130 libras. I weigh about twice that. Yo peso casi el doble de eso. Yeah, all right. Anyway, it was a fascinating article. I'm pretty sure that the physical image of Jesus that they came up with would not be picked out of a lineup by the average American. Y bueno, de cualquier manera, yo creo que era un artículo muy interesante, pero estoy muy seguro de que la imagen física de Jesús a la cual ellos concluyeron no sería escogida de una línea por la persona promedio. This is probably the case because we have been influenced by media outlets ranging from historical artists to movie makers who have taken Jesus out of his Palestinian context. Y probablemente la causa de eso es porque estamos demasiado expuestos a la influencia tanto de artistas históricos como de aquellos que hacen películas que le han quitado el contexto palestino a la imagen de Jesús. And they have missed the mark when trying to make their renditions of the Son of God look authentic. Y han fallado muchísimo en lograr llegar a la imagen de cómo sería el Hijo de Dios para que se vea auténtico. It seems like in America, Jesus is usually represented by a 6'3", frail-looking white guy with long blonde hair. Y en América pareciera que la imagen de Jesús usualmente es representada por un hombre frágil que mide 6'3" y es blanco y con cabello largo y rubio. Which is kind of funny because, as one person once stated, Y es algo divertido porque una persona una vez dijo, finding a white Jewish dude in Galilee in the first century would be like finding Bigfoot riding a unicorn across the rainbow. It's not going to happen. decía, encontrar a un hombre judío blanco en Galilea en el primer siglo es como encontrar a Pie Grande montado sobre un unicornio cabalgando sobre un arco iris. No va a suceder.
The point is, when you and I think of Jesus, we have a mental image that pops into our minds. And that picture that pops in our minds has been twisted and distorted and formed by a variety of different reliable and unreliable sources and cultural mediums. Y el punto es de que cuando tú y yo pensamos acerca de Jesús, inmediatamente salta una imagen mental a nuestras mentes. Y esa imagen mental que salta a nuestras mentes usualmente está confundida y mal informada por varias variables que pueden ser tanto de verdad histórica como ficción. Not that big a deal when talking about Jesus' physical appearance. No es una gran cosa cuando estamos hablando acerca de la apariencia física de Jesús, But it is a big deal to have a distorted and twisted understanding of Jesus' person, his life, his work, his teachings, his commands, and to not know what it looks like to walk as he walked. pero sí es una gran cosa el tener una imagen distorsionada y confundida acerca de la persona de Jesús, de su vida, de su trabajo, de sus enseñanzas, de sus mandamientos, y no tener una idea de cómo se ve el caminar de Jesús como él anduvo. 1 John chapter 2 says, "The one who says, I have come to know him, that is Jesus, and does not keep his commandments, is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps his word, in him the love of God has truly been perfected." En el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 al 6, dice, aquel que dice que le conoce a él y no guarda sus mandamientos es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero cualquiera que guarde sus palabras, en él está el amor de Dios que ha sido perfeccionado y por medio de eso conocemos quién él es. Y cualquiera que dice que camina como él, que le conoce, debe caminar como él anduvo. By this we know that we are in him. The one who says he abides in him ought also to walk in the same manner as he walked. El que dice que le conoce debe caminar de la misma manera que él caminó. Followers of Christ are called to be like him in thought, word, and deed. Los seguidores de Cristo son llamados a caminar como él anduvo, a pensar como él pensó, a hablar como él habló. In fact, Romans chapter 8 says that God has predestined us to those ends to be conformed to the image of his Son. De hecho, Romanos capítulo 8, versículo 29 dice que Dios nos ha predestinado para esas obras, para ser conformados a la imagen de su Hijo. Not to be conformed to his physical image that has often been taken out of context. Y no para ser conformados a su imagen física que usualmente es sacado de contexto. But in his desire and commitment, in belief and practice, in confessional faith and functional faith, walking as Jesus walked. Sino más bien en su deseo, en su compromiso, en su creer, en su práctica y en su fe, tanto confesional como funcional, y caminar como Jesús caminó. This morning I would like us to look at these two passages of Scripture. Esta mañana quiero que veamos estos dos pasajes de la Escritura. One will lead to some sickness, Uno va a guiar hacia enfermedad and one to health. y otro hacia salud. So a problem text and a solution text. Así que un texto de problema y un texto de solución. We will begin in the book of Revelation. Y vamos a iniciar en el libro de Apocalipsis. Revelation is addressed to first century churches in 7 cities in the Roman province of Asia. Apocalipsis está dirigido a las 7 iglesias del primer siglo en la provincia de Asia. These churches were threatened by false teaching and by persecution, by spiritual complacency. Estas iglesias estaban amenazadas por enseñanzas falsas, por persecución y por complacencia espiritual. And the temptation to compromise with the surrounding epidemic of idolatry and worldliness. Y la tentación de caer bajo la idolatría y la mundanalidad que había alrededor. So Jesus sent this revelation to and through the Apostle John to remind his churches that they are to walk as Jesus walked. Así que Jesús envía esta revelación por medio del apóstol Juan para recordar a sus iglesias que deberían caminar como él anduvo. And they are to stand against all temptation. Y que debían ponerse firmes contra toda tentación. To remember that their victory has already been secured through the blood of Christ.
y para que ellos recordaran que su victoria ya había sido asegurada por medio de la sangre de Cristo. and to remind them that Satan soon would be defeated and his people would enjoy everlasting peace with him. Y para recordarles que Satanás pronto iba a ser derrotado y que su pueblo iba a disfrutar de una paz eterna con él. We are looking at chapter 3, which falls under John's first vision, which shows us that Y estamos viendo el capítulo 3 que cae sobre la primera visión de Juan que nos muestra, Jesus is present with his churches. uno, que Jesús está presente con sus iglesias He has intimate knowledge of them. y que tiene un conocimiento íntimo de And ellas he can command certain things from them, y que Él ordena ciertas cosas hacia ellas. which is significant because Jesus said in John 14 that if you love me, you will obey my commandments. Y lo que es muy importante porque Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 15, si me amas, guardarás mis mandamientos. And this will press us then to ask questions like, Y eso nos va a presionar a hacernos las siguientes preguntas. do we really believe Jesus is present with us? ¿Realmente creemos que Jesús está presente con nosotros? Do we really think he knows every little detail about me and my church family? ¿Realmente creemos que Él conoce cada pequeño detalle de mi vida y de mi iglesia, de mi familia? Is there anything we think we can hide from him? ¿Hay algo que pensamos que podemos esconder de Él? What do we think Jesus would say to us? What would he demand from us? ¿Qué pensamos que Jesús diría de nosotros y qué espera Él de nosotros? Where would Jesus find us obedient? ¿Nos encontraría Jesús obedientes? And what sin or sins would mark us as a church? ¿Y qué pecado o pecados nos identificarían como iglesia? There are 7 churches in all addressed here. We'll only look at one. Hay 7 iglesias a las cuales se dirige este pasaje, pero solo vamos a hablar de una. But sometime I would encourage you to read through all 7 and to think through them. Pero le motivo a que pueda leer acerca de estas iglesias más adelante. Revelation chapter 1 says the king's eyes are like a flame of fire and his voice is like the roar of many waters and from his mouth comes a sharp two-edged sword. El capítulo 1 dice que los ojos del rey son como una llama de fuego y que su voz es como un rugir de muchas aguas y que de su boca sale una espada de 2 filos. So this is very serious business in front of us. Así que esto es algo muy serio delante de nosotros. This is not something we listen to, we sit on our hands and remain unchanged. Eso no es algo que escuchamos y permanecemos con nuestros brazos cruzados y nos levantamos sin tener ningún cambio. Through the eyes of Jesus, we will be looking into the church of Laodicea. Por medio de los ojos de Jesús vamos a estar viendo dentro más bien de la iglesia que estaba ubicada en la Odisea. This was a prosperous city, one of the wealthiest in Asia Minor. Esta era una iglesia muy próspera, una de las más ricas en Asia Menor. It was beautiful and on a major trade route and located in the Lycus River Valley. Era muy hermosa, estaba ubicada en una ruta de comercio y estaba también ubicado el río Licos. It was a commercial hub that was known for three important things. Era un puerto comercial que era conocido por 3 cosas muy importantes. An unusually soft wool came from that area, so the textiles were exported out. Tenían una lana muy particular, muy suave, para que los materiales salieran de ahí. A certain rock in that area was ground up into powder and put on people's eyes and sometimes on their ears, believed to cause healing. Habían también una especie de rocas, de piedras que eran molidas y se utilizaban de manera medicinal para poner en los ojos de las personas y en sus oídos. And it was a baking center, a gold exchange, and so they were very wealthy. Y era también un lugar donde se hacía intercambio de oro, por lo tanto era bastante rico. An interesting historical event that sort of summed up the city's mindset. There was an earthquake that destroyed the city in 60 AD. Y para darles una pequeña idea, hay un hecho bien interesante que hubo un terremoto en la ciudad cerca del año 60 antes de Cristo. And the emperor said he would rebuild their city. Después de Cristo, y el emperador les dijo, voy a reconstruir su ciudad. But the people sort of laughed and said, thanks, but no thanks. We're wealthy and we can do it ourselves. Y el pueblo de esa ciudad, de alguna manera un poco burlesca, le dijo, no necesitamos tu ayuda, somos suficientemente ricos y podemos construirla nosotros mismos. So they were rich and prosperous and essentially thought they needed nothing.
Y ellos eran ricos, eran prósperos y básicamente ellos pensaban que no necesitaban nada. Laodicea was nestled between two other cities. Hierapolis was around 7 miles to the north, and Colossus was approximately 10 miles to the east. Y la Odisea estaba ubicada justo en medio de dos ciudades, Hierópolis, que estaba alrededor de 7 millas al norte, y Colisea, que estaba aproximadamente 10 millas hacia el este. Hierapolis was known for its hot springs. Hierópolis era conocida por sus aguas termales. It had white cliffs that formed this beautiful phenomenon. Tenía unas rocas blancas que formaban un panorama natural. The hot public baths were well known, and people came from all over to enjoy the relief they provided. Sus aguas termales eran un lugar bien famoso y muchas personas venían alrededor del mundo a causa del bienestar que esto daba. If you were tired and sick and needing restoration and healing, these hot springs were life-changing. Si tú estabas cansado, enfermo o necesitabas restauración y sanidad, estas aguas termales eran de estas cosas que cambian la vida. Colossus sat at the foot of the mountains, and cold springs flowed from it. Colossia estaba a los pies de la montaña y tenía manantiales de agua fría. It was known as the cold water of Colossus. Y era conocida como el Coliseo de agua fría. The people enjoyed the invigorating and breathtaking water. It was a life changer in the first century. Y la gente disfrutaba mucho de esta agua que era muy energizante. And although Laodicea had a lot of things going for it, water was not one of those things. Y aunque la Odisea tenía muchísimas cosas buenas, el agua no era una de ellas. The water of the Lycus River Valley was muddy and undrinkable. El agua del río Lico era llena de fango y no era bebible. Their water came from a lengthy aqueduct about 5 or 6 miles away. El agua que llegaba a esa ciudad venía de un acueducto que medía aproximadamente 5 a 6 millas. By the time the water made it to the city, it was lukewarm and filled with minerals. Y para el momento en que ya finalmente llegaba a la ciudad, era un agua que ya estaba tibia y llena de minerales. So the water was useless and it was hardly fit to drink. Así que el agua al final no servía de nada y era difícil de consumir. It didn't bring help and healing to anyone. No le traía salud ni bienestar a nadie. It didn't bring refreshment to anyone. No traía, no refrescaba a nadie. And unlike the hot and cold waters surrounding the city, their water just made people sick. Y a diferencia de las aguas termales y el agua fría de las ciudades que estaban alrededor, el agua de ellos hacía a la gente enfermar. And as we will read today, the city, its water, and the church there all had a lot in common. Y como vamos a leer ahorita, en un momento, la ciudad, el agua y la iglesia tenían mucho en común, desafortunadamente. We will begin reading in Revelation chapter 3, Y vamos a empezar a leer en Apocalipsis capítulo 3, verse 14 through 22. de los versículos 14 al 22. To the angel of the church in Laodicea write, Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. The Amen, the faithful and true witness, the beginning of the creation of God, says this. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto. I know your deeds, that you are neither hot nor cold. I wish that you were hot or cold. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. So because you are lukewarm and neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Because you say, I am rich and have become wealthy and have need of nothing, and you do not know that you are wretched, miserable, poor, and blind and naked. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo. I advise you to buy from me gold refined by fire so that you may become rich, and white garments so that you may clothe yourself, and that the shame of your nakedness will not be revealed, and eye salve to anoint your eyes so that you may see. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Those who I love, I reprove and discipline, therefore be zealous and repent.
Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to him, and he will dine with me, and he with me. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. He who overcomes, I will grant to him to sit down with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. He who has an ear to hear, let him hear what the Spirit says to the churches. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. I used to think this text was saying that God wants his people either to be on fire for him, 100% sold out, or just totally cold to him. Yo pensaba antes que este versículo hablaba acerca de que Dios quería que la gente estuviera 100% involucrada con Él en fuego o totalmente fría con Él. But the worst thing, what really made Jesus sick was churches who ride the fence, who out of one side of their mouth praise him, and on the other side of their mouth curse him, who sit in pews and sing songs on Sunday but live like practical atheists the rest of the week. Pero lo que realmente enfermaba a Jesús eran las iglesias que estaban justo al borde, a la orilla, donde tenían un pie alabando al Señor y el otro pie maldiciéndolo, y que se sentaban en las sillas y cantaban canciones el domingo, pero que vivían una vida prácticamente de ateístas. But I don't think that's the meaning of the text, since both hot and cold are positive attributes. Pero ahora yo no creo que ese sea el significado de ese pasaje, porque está hablando de que tanto lo caliente como lo frío son atributos positivos. In fact, hot and cold water are pretty good examples of Jesus. De hecho, el agua caliente y el agua fría son ejemplos o símbolos de Jesús. They bring life change and refreshment and healing and restoration. They draw people. They have redeeming qualities. Porque tienen agentes de cambio de vida, traen, dan salud, dan refreshment, se me olvidó, frescura y sanidad y restauración, y atraen a la gente y tienen cualidades redentivas. But the picture of the Laodicean church is lukewarm water dripping out the end of a nasty pipe. Pero la imagen de la iglesia de la Odisea es agua tibia que está saliendo de un acueducto sucio. I don't know about you, but there's a lot of things I don't want to do in life. Yo no sé acerca de usted, pero hay muchas cosas que yo no quiero hacer en mi vida. Sort of a bucket list of things not to do. Casi que una lista de cosas por no hacer. Topping that list is making my Savior throw up. Y la primera cosa en esa lista es hacer que mi Salvador vomite. According to verses 17 and 18, it seems like they were so absorbed and so consumed with themselves and all the things of this world that they didn't even know they had a problem. Y de acuerdo al versículo 17 y 18, pareciera que ellos estaban tan envueltos en sí mismos y en las cosas del mundo que no se daban ni cuenta que tenían un problema. And that is scary, isn't it? They thought everything was going great. Y eso da bastante miedo, la idea de que todo va bien. But their deeds, their works, their lives absolutely disgusted Jesus. Pero la verdad es que sus obras absolutamente disgustaban a Jesús. And they had no idea that they were wretched and miserable and poor and blind and naked. Y ellos no tenían ni idea siquiera de que ellos eran miserables, desventurados, pobres, ciegos y desnudos. They thought they were just the opposite, rich and wealthy and in need of nothing. Ellos pensaban justo que eran lo contrario. This was a word that blindsided the church. They did not see it coming. Ellos pensaban que eran ricos y que no tenían necesidad de nada. Y esa es una palabra que va a golpear a la iglesia y ellos no se lo esperaban. Have you ever been caught off guard where you just get blindsided by something? ¿Alguna vez usted ha sido encontrado desprevenido? Imagine being blindsided by the King of Kings and Lord of Lords. Imagínese encontrarse desprevenido por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Their deeds were so terrible that they had essentially excommunicated Jesus from the church and they didn't even know it. Y sus obras eran tan terribles que ellos básicamente habían
excomunicado a Jesús de la iglesia y no se habían dado ni cuenta. Let me read that verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him, and he will dine with him, and he with me. Voy a leer el versículo 20 nuevamente y dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. For some reason, we often use this verse in evangelism, but this is not an evangelistic verse. Por alguna razón este versículo siempre se ocupa en el evangelismo, pero este no es un versículo de evangelismo. This is a church discipline situation in the worst possible way. Esta es una situación de disciplina de la iglesia de la peor forma posible. The church had kicked out the one whose eyes are like a flame of fire. La iglesia había sacado a aquel cuyos ojos son como llama de fuego. The one who bled and died and endured the wrath of the Father on their behalf. Aquel que había derramado su sangre, había muerto y había soportado la ira del Padre en su lugar. They kicked out the one who is coming on the clouds. Ellos habían sacado a aquel que va a venir en las nubes. They kicked out the one who holds the keys of death and Hades. Habían sacado a aquel que tiene las llaves del infierno y la muerte. The church had kicked out the one whom the angels can't stop from crying out, worthy is the Lamb. Ellos habían sacado a aquel a quien los ángeles no pueden parar de clamar, digno es el Cordero. In Laodicea, the believers probably didn't have a distorted understanding of Jesus' physical appearance. En la Odisea probablemente los creyentes no tenían una imagen distorsionada de la figura física de Jesús. But you have been more likely to see Bigfoot riding a unicorn across the rainbow than to see that church family walking as Jesus walked. Pero probablemente usted tiene más probabilidades de ver a Pie Grande montado sobre un unicornio cabalgando sobre el arco iris que ver a esa iglesia caminando como Jesús caminó. It was a very sad situation. Era una situación muy triste. Would you agree? ¿Estarían de acuerdo? Many students of the Bible, when they read through these 7 churches, often make the connection between the church in Laodicea and the state of churches in America. Muchas veces aquellos estudiosos de la Biblia, cuando estudian esas 7 iglesias, hacen una clara conexión entre la iglesia de la Odisea y la iglesia americana. I don't know about you, but I'm actually a bit terrified, a healthy fear, I hope, about the real possibility of falling into this category. Yo no sé acerca de usted, pero yo realmente tengo temor de caer en esta categoría de iglesia. I want to give you a personal illustration from my life. Le voy a dar una ilustración personal acerca de mi esposa. I can tell you that without hesitation, at many points in my life, I have felt the heavy hand of this text. Y le puedo decir sin duda alguna que en muchas partes de mi vida yo he sentido la mano de este texto sobre mi vida. Times when this word has blindsided me. Momentos en que esa palabra me ha agarrado desprevenido. As one example in my married life and family life, Como un ejemplo en mi vida familiar y de matrimonio, this was years ago. eso fue hace muchos años atrás. We had a 3-year-old and a 2-year-old. Teníamos un niño de 3 años y otro de 2. And my wife and I very clearly fit this description in Revelation. Y mi esposa y yo claramente caíamos en esta descripción de Apocalipsis. And in a real short period of time, we felt the disciplining hand of God on our backsides. Y en un corto tiempo sentimos la disciplina de Dios en nuestra espalda. Has anybody ever experienced that? ¿Alguna vez alguien de ustedes ha experimentado eso? Like these words being poured out on our hearts with deep conviction and urgency saturating our bones. Como estas palabras que estaban siendo derramadas en nuestros corazones, impregnando nuestras vidas hasta nuestros huesos. We were part of leading a large and wealthy church in the Bible Belt. En ese tiempo estábamos dirigiendo una gran iglesia. I practically lived at the campus, consumed with work and my identity wrapped up in ministry. Yo básicamente vivía dentro del local, consumido completamente por el trabajo y mi identidad estaba envuelta en el ministerio. And completely disobedient in my duties as a husband and a father. Y completamente desobediente en mi rol como esposo y padre. And I know my wife Paige was struggling with similar convictions about embracing her role as a wife and a mother. Y mi esposa Paige también estaba batallando con convicciones similares acerca de tomar su rol como esposa y madre.
I'm talking about very clear things that God commands of husbands and fathers and wives and mothers. Y estoy hablando de cosas bien específicas que Dios manda para esposos, padres, esposas y madres. Deuteronomy 6 commands me to saturate my children with the word of God till breakfast until bedtime. Deuteronomio 6 me manda a poder saturar a mis hijos con la palabra de Dios desde que toman el desayuno hasta que se acuestan. I have 9 children now, and I am to saturate them with the word of God from daylight until dark. Yo tengo 9 hijos ahora y los saturo de la palabra de Dios desde que amanece hasta que se anochece. The word of God saturating every part of our life as a family. La palabra de Dios saturando cada parte de nuestra vida como familia. Ephesians 5 commands me to wash my wife with the water of the word and to love her sacrificially like Christ loves his church. Efesios 5 me manda a mí a amar, al derramar sobre mi esposa fuentes de la palabra y a amarla con el amor sacrificial con que Cristo amó a su iglesia. 1 Timothy 3 says I'm not even fit to lead the people of God if I can't even lead my whole household. Primera de Timoteo 3 dice que yo no tengo la capacidad de dirigir una iglesia si yo no puedo dirigir mi propia casa. And I was barely even around to lead my home. Y casi ni estaba ahí para poder dirigirla. And everything in our culture, both inside and outside the church, Y toda nuestra cultura, tanto dentro como fuera de la iglesia, was pushing my wife away from God's Titus 2 command on her life, which makes her household a priority, her husband a priority, and her children a priority, and to teach younger women to do the same. estaba empujando a mi esposa lejos de ese mandamiento de Dios que está en Tito 2, que dice que tiene que hacer de su hogar la prioridad, de amar a su esposo, de amar a sus hijos y enseñar a mujeres más jóvenes a hacer lo mismo. Paige and I had misunderstood roles in marriage, Nosotros habíamos malentendido nuestros roles en el matrimonio. wrong ideas about what a godly marriage looks like. Teníamos ideas totalmente equivocadas de cómo se mira un matrimonio en Dios. We greatly misordered our time, our priorities, and our activities. Tremendamente teníamos un mal orden de nuestras prioridades y de nuestro tiempo. We had a distorted view of children and misplaced goals in child training and education. Teníamos una visión totalmente distorsionada de los hijos y poníamos metas totalmente equivocadas acerca de entrenarlos y educarlos. Not living on mission as a family, and I could go on and on and on. No vivíamos nuestra misión como familia y pudiera seguir y seguir y seguir. Things that are so clear in the Word. Cosas que son tan claras en la palabra. For I would say the first 6 or 7 years of our marriage, we didn't even know it. Y yo puedo decir que los primeros 6 o 7 años de matrimonio ni siquiera lo sabíamos. We thought everything was fine. We thought we was living the American dream. Creíamos que todo estaba bien, que estábamos viviendo el sueño americano. We thought we were sold out for Jesus and had need of nothing. Creíamos que ya estábamos comprados por Cristo y que no necesitábamos nada. The church pews were filling, the budget was growing, and we were enlarging the church building. Las sillas de la iglesia se estaban llenando, el presupuesto estaba creciendo y estábamos haciendo crecer el edificio de la iglesia. But we were completely blind and miserable and poor and naked. Pero estábamos completamente ciegos, miserables, pobres y desnudos. And when we looked around and compared our life to many of the folks in our lives, Y veíamos alrededor y comparábamos nuestra vida con otros alrededor, it's not a good idea, by the way. que por cierto no es una buena idea. Many of us were in the same situation. Muchos de nosotros estábamos en la misma situación. We were comparing our lives with each other instead of the Word of God. Estábamos comparando nuestras vidas los unos con los otros en vez de estarla comparando con la palabra de Dios. And I will never forget, we took a survey of around 100 high school students. Y nunca voy a olvidar que tomamos una encuesta de 100 estudiantes de high school. We asked questions like, how much time does your family spend in the Word of God? Hicimos preguntas como ¿cuánto tiempo invierte tu familia en la palabra de Dios? Do you have family devotions? What does discipleship look like in your home? ¿Tienen devocionales familiares? ¿Cómo se mira el discipulado en tu casa? Have you ever witnessed at least one of your parents share the gospel with someone? ¿Has presenciado que uno de tus padres comparte el evangelio con otro? How often does your family pray together? ¿Qué tan frecuentemente ora tu familia juntos? How often does God and His Word come up in weekly conversations with your parents? ¿Qué tan frecuentemente sale Dios y su palabra en las conversaciones semanales con tus padres? Can you guess the answers? ¿Puede adivinar las respuestas? It was very sad. Fue muy triste. Then we asked questions like,
How many nights are you at extracurricular activities? Y luego hicimos preguntas como ¿cuántas noches pasas en actividades extracurriculares? How much time does your family spend on media? ¿Qué tanto tiempo tu familia invierte en la media, en los medios? What would you say your parents value the most? ¿Qué dirías que tus padres valoran más? The answers are very painful to hear. Y las respuestas fueron muy dolorosas. Jesus says, I know your deeds, that you are neither hot nor cold. I will spit you out of my mouth. Y Jesús dice, yo conozco tus obras, que no eres ni caliente ni frío, y yo te vomitaré de mi boca. In the area of marriage and family and leading by example, we were not walking as Jesus walked. En el área de los matrimonios, de familia, de guiar con el ejemplo, nosotros no estábamos caminando como Jesús caminó. A better chance of seeing Bigfoot riding a unicorn across the rainbow than to see us functioning as a family the way God commanded. Había una mejor oportunidad o mejor chance de ver a Pie Grande montado sobre un unicornio, cabalgando sobre el arco iris, que vernos a nosotros como familia funcionando de la manera que Dios quería. After a time of reproof and discipline by the Spirit through His Word, Y luego después de un tiempo de disciplina por el Espíritu, por su palabra, my wife Paige and I heard Jesus knocking at the door, mi esposa Paige y yo escuchamos a Jesús tocando la puerta, which leads to this question. que nos trae esta pregunta. What do we do when we find ourselves in a position like the church in Laodicea? ¿Qué hacemos cuando nos encontramos en esta posición igual a la iglesia de la Odisea? Where we're either living in outright rebellion or negligent or apathetic in obedience. Estamos ya sea viviendo en rebelión o negligencia y apatía. What do we do when God loves us and shows us areas or patterns in our lives where we have been prideful, arrogant, and blind? ¿Qué hacemos cuando Dios en amor nos muestra esas áreas o patrones en nuestra vida que están llenos de orgullo, arrogancia y ceguera? Verse 19 tells us our answer. El verso 19 nos dice la respuesta. Those whom I love, I reprove and discipline, therefore be zealous and repent. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. I want us to focus on this idea of repentance. Quiero que nos enfoquemos en esta idea del arrepentimiento. What is repentance? What does it look like? And how would I know if my repentance is real? ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Cómo se mira? ¿Y cómo sé yo que mi arrepentimiento es real? Now, as I'm sure you well know, repentance is not a real popular topic today, either outside or, fortunately, inside the church. Y ahora, hoy en día, ustedes bien saben que el arrepentimiento no es una idea muy popular tanto dentro como fuera de la iglesia. Outside the church, it is either mocked as a joke or given a label of intolerance or bigotry. Afuera de la iglesia se hace hasta burla de esa palabra y se toma y se considera como falta de tolerancia. Inside the church, it's often even watered down so much that it's virtually meaningless or at best misunderstood. Y dentro de la iglesia está tan diluida en agua que es básicamente que deja de tener significado o no se entiende qué es lo que significa. I know that's not true of here because of God's grace to you and Pastor Luis. Yo sé que esa no es la realidad acá porque por la gracia de Dios ustedes tienen a Pastor Luis. But in some churches, Pero en algunas iglesias the word is off limits from this pulpit, esa palabra está fuera de límite desde este púlpito. which is interesting because it is so significant that it summed up Jesus' marching orders in the four Gospels. Y es muy interesante porque eso básicamente fue la orden de Jesús en los 4 evangelios. His words are saturated with this one central idea. Sus palabras están saturadas con esta idea principal. In Mark, when Jesus began his public ministry, he said, "The time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Repent and believe the good news." En Marcos, Jesús está empezando su ministerio público diciendo, el tiempo ha llegado, el reino de Dios está a la puerta, arrepiéntanse y crean en el evangelio, en las buenas nuevas. Matthew 4, verse 17 says, "From this time on, Jesus began to preach, saying, Repent, for the kingdom of God is at hand." En Mateo capítulo 4 empieza a decir que Jesús predicaba diciendo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos ha llegado. In Luke 5, Jesus said, "I have not come to call the righteous, but sinners to repentance." En Lucas 5 dice, yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Jesus gave a series of parables in Luke 15 about a lost sheep, a lost coin, and lost sons.
And they all conclude with this statement. Y en Lucas, Jesús dio muchísimas parábolas acerca de la oveja perdida, la moneda perdida, los hijos perdidos, y todos concluyen con esto. There will be more joy in heaven over one sinner who repents than 99 who need no repentance. Va a haber más gozo en el cielo por ese pecador que se arrepiente que por los 99 justos que no necesitaban arrepentirse. After Jesus had risen from the dead, he made sure that his apostles would continue this global call of repentance. Después de que Jesús se levantó de entre los muertos, Él se aseguró de que sus apóstoles continuaran con este llamado al arrepentimiento. In Luke 24, verse 46 and 47, he says, "Thus it is written that the Christ should suffer and on the third day rise again from the dead, and that repentance and forgiveness of sins should be proclaimed in his name to all the nations, beginning at Jerusalem." En Lucas capítulo 24, verso 46 al 47 dice, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Jesus preached this message indiscriminately to all who would listen. Jesús les predicó este mensaje sin discriminar a nadie, a cualquiera que escuchara. And no one who has ever lived or ever will live is excluded from this command to repent. Y ninguna persona que haya vivido o que esté por vivir está excluida de este llamado al arrepentimiento. In fact, in Luke 13, Jesus said, "Unless you repent, you will all perish." Y de hecho en Lucas capítulo 13, Él dijo, a menos que te arrepientas, vas a perecer. And repentance is not only emphasized at our conversion, Y el arrepentimiento no solo se enfatiza en nuestra conversión, not just when someone turns from idols to trust in the living and true God, no es solo cuando alguien se vuelve de los ídolos para confiar solamente en el único y verdadero Dios. not only when someone believes in Christ and is born again, No es solo cuando alguien cree en Cristo y es nacido de nuevo. not only when a person believes the gospel of salvation and is sealed until the day of redemption by the Spirit. Y no es solamente cuando una persona crea ese evangelio de salvación y es sellado por el Espíritu hasta ese día de redención. But it is also the posture of our entire Christian life. Pero también es el futuro de toda nuestra vida cristiana. We see this in many places, Y eso lo vemos en muchas partes, but specifically in our text today in Revelation 3, verse 19. pero específicamente en nuestro texto lo vemos en Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Dr. R.C. Sproul once said this: El doctor R.C. Sproul una vez dijo esto: "If we look carefully at the New Testament concept of faith, which is the supreme requirement for redemption, si vemos detalladamente en el Nuevo Testamento el concepto de la fe, que es un requisito supremo para la redención, we learn that godly repentance is an integral part of faith. vemos que el arrepentimiento es una parte integral de esa fe. If a person has faith but no repentance, Si una persona tiene fe pero no arrepentimiento, that person does not have authentic faith." esa persona no tiene una fe auténtica. Martin Luther, in the first of his 95 theses against the Roman Catholic Church, Martín Lutero, en la primera de las 95 tesis contra la Iglesia Católica, he says this: "When our Lord and Master Jesus Christ said, 'Repent,' he willed that the life of the entire believer be one of repentance." cuando nuestro Señor Jesucristo dijo arrepentíos, Él estaba hablando acerca de que la vida de un creyente tiene que ser una vida de arrepentimiento. Charles Spurgeon once said, "Our repentance should become as notorious as our sin." Charles Spurgeon una vez dijo, nuestro arrepentimiento debe ser tan notorio como nuestro pecado. It was said of the early church father Tertullian that he thought he was born for no other reason but to repent. Se dice de uno de los primeros padres de la iglesia, Tertulio, que él decía, yo pienso que yo he nacido para ningún otro propósito sino para el arrepentimiento. It is a sad day when the church leaves this word out of its vocabulary. Y es un día muy triste cuando la iglesia saca esta palabra de su vocabulario. I think this is what happened in Laodicea. Y yo creo que esto es lo que aconteció en la iglesia de la Odisea. So if repentance is to be normal for the Christian life, then what is it? Así que si el arrepentimiento debe ser algo normal o la norma en la vida cristiana, entonces ¿qué es? Repentance in the original language means a serious change of one's mind.
Arrepentimiento en el lenguaje original significa un cambio serio de la forma de pensar de un individuo. but not just an intellectual judgment. Pero no es solamente una situación intelectual, It has to do with a change of one's mind in respect to one's behavior. sino que tiene que ver con el cambio de mentalidad con respecto a la conducta. Charles Spurgeon also noted repentance is a discovery of the evil of sin, Charles Spurgeon también decía que el arrepentimiento es descubrir la maldad del pecado a mourning that we have committed it, y un dolor profundo por haberlo cometido a resolution to forsake it. y una resolución para salir de eso. It is, in fact, a change of mind of a very deep and practical character, which makes a man love what he once hated and hate what he once loved. Es de hecho un cambio de mente tan profundo y práctico del carácter que hace que un hombre ame lo que una vez odió y odie lo que una vez amó. It's an inner desire, a yearning provoked by the Spirit of God. Es un deseo, un anhelo profundo provocado por el Espíritu de Dios. To walk as Jesus walked, to be conformed to his image for God's glory. De caminar como Jesús caminó y de ser formados a la imagen de Él para la gloria de Dios. Thomas Watson once stated, Thomas Watson dijo una vez, repentance is a grace of God's Spirit whereby a sinner is inwardly humbled and visibly reformed. el arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios donde un pecador es internamente humillado y externamente reformado. That's a good definition of repentance. Y esa es una muy buena definición del arrepentimiento. 2 Timothy 2, verse 25 says, repentance is a gift. It's an act that the Holy Spirit works in us, resulting in an act that flows from us. El segundo libro de Timoteo, capítulo 2:25, dice que el arrepentimiento es un don, es un acto del Espíritu Santo trabajando en nosotros que resulta en una acción que sale de nosotros. Or as Luke chapter 3, verse 8 says, bear fruits in keeping with repentance. O como lo dice Lucas capítulo 3, versículo 8, de llevar frutos de arrepentimiento. This means that repenting is what happens inside of us by the power of the Spirit that leads to fruits of a new behavior. Eso significa que el arrepentimiento es algo que sucede dentro de nosotros, que tiene por medio del poder del Espíritu Santo y que lleva frutos en nuestro comportamiento. Titus 2 says God's grace is training us actually to deny ungodliness from the inside out. Tito capítulo 2 dice que la gracia de Dios nos entrena a poder negar aquellas cosas que no honran a Dios desde adentro hacia afuera. Let's close by looking at 2 Corinthians chapter 7. Y vamos a cerrar viendo segundo libro de Corintios capítulo 7. Pastor said you guys like long sermons, is that correct? Así que el pastor me dijo que le gustan los sermones largos, ¿es eso correcto? We're going downhill now. Así que ahorita ya vamos para abajo. 2 Corinthians chapter 7. Segundo libro de Corintios capítulo 7. Many people believe this text is one of the most clear biblical texts concerning the fruit of repentance. Y muchas personas creen que este es un versículo muy específico acerca de los frutos del arrepentimiento. It answers the questions, how do I know my repentance is real? What does biblical repentance look like? What are some marks of godly repentance? Y contesta a ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿qué es el arrepentimiento? ¿Cómo se ve el arrepentimiento bíblico? ¿Y cuáles son algunas marcas del arrepentimiento? The Corinthian church was a lot like the church in Laodicea. La iglesia de Corintios era muy parecida a la iglesia de la Odisea. They were arrogant, wealthy, prideful, blind, and not walking as Jesus walked. Eran arrogantes, eran ricos, eran llenos de orgullo, eran ciegos y definitivamente no estaban caminando como Jesús caminó. We'll begin in verse 3. Vamos a empezar leyendo en el verso 3. I do not speak to condemn you, for I have said before that you are in our hearts to die together and to live together. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Great is my confidence in you, and great is my boasting on your behalf.
Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros. I am filled with comfort. I am overflowing with joy in all our affliction. Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. For even when we came to Macedonia, our flesh had no rest, but we were afflicted on every side, conflicts without, fears within. Porque de cierto cuando vinimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. But God comforts the depressed, comforted us by the coming of Titus. Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito. And not only by his coming, but also by the comfort with which he has comforted in you, as he reported to us your longing, your mourning, your zeal for me, so that I rejoice even more. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. For though I caused you sorrow by my letter, I do not regret it, though I did regret it, for I see that the letter caused you sorrow, but only for a while. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, I now rejoice not that you were made sorrowful, but that you were made sorrowful to the point of repentance. For you were made sorrowful according to the will of God, so that you might not suffer loss in anything through us. ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. For the sorrow that is according to the will of God produces repentance without regret, leading to salvation. But the sorrow of the world produces death. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. For behold, what earnestness this very thing, this godly sorrow has produced in you, what vindication of yourselves, what indignation, what fear, what longing, what zeal, what avenging of wrong. In everything you demonstrated yourselves to be innocent of the matter. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. This last verse gives us 7 marks of godly sorrow and repentance. Este último versículo nos da 7 características del arrepentimiento genuino. Number 1, earnestness. El primero es solicitud. They did not have to be pushed or cajoled or badgered or forced anymore. Ya no tienen que ser presionados, obligados o forzados, They became ready and anxious to turn from sin. sino que estaban solícitos, estaban ansiosos de volverse del pecado. God, show me anything in my life that you don't like. Dios, muéstrame todo lo que hay en mi vida que no te agrada. When was the last time you prayed a prayer like that? ¿Cuándo fue la última vez que oraste una oración así? Number 2, vindication of yourselves. Número 2, Eagerness. vindicación de ustedes mismos. Es decir, estar ansiosos. When the Corinthians repented of their sin, no one could ever accuse them of it again. Cuando los corintios se arrepintieron de su pecado, ya no había nadie que los pudiese acusar. Why? ¿Por qué? Because they stopped doing it Porque dejaron de hacerlo and they started obeying Jesus. y empezaron a obedecer a Jesús. They cleared their name of that stigma. Ellos básicamente limpiaron su nombre de ese estigma. Their repentance became as famous as their sin. Su arrepentimiento se volvió igualmente famoso que su pecado. 3, indignation. El número 3, indignación. They hated their sin with a holy hatred. Ellos odiaban su pecado con un odio santo. They couldn't bear it anymore. They were angry at themselves. Ellos ya no podían soportarlo, estaban enojados consigo mismos. Have you ever been there? ¿Alguna vez ha estado ahí? It's painful, isn't it? Es doloroso, ¿verdad? Number 4 is fear. El número 4 es temor. Their brash, bold irreverence had now turned to honoring and revering the Lord. Su irreverencia ahora se había vuelto a honrar al Señor. God, I fear I have dishonored your great name.
Dios, yo he deshonrado tu gran nombre. God, I fear I've robbed you of your glory. Señor, yo temo que te he robado de tu gloria. God, I fear I've not hallowed your name. Señor, yo temo de que no he honrado tu nombre. I fear I've let down the King of Kings and Lord of Lords. Yo temo haber decepcionado a ese Rey de Reyes y Señor de Señores. Have you ever had a fear like that? ¿Cuántos de ustedes se han sentido así? Number 5 is longing. Número 5 es anhelar. They were arrested by the beauty of holiness. Ellos fueron tomados por la belleza de la santidad. To long to be like Jesus in every area of their life. Anhelar ser como Jesús en cada área de su vida. What do you long for? ¿Qué es lo que usted anhela? What is burning inside of you? ¿Qué es lo que quema dentro de usted? Number 6 is a zeal. Y el número 6 es pasión. Revelation 3 said, be zealous and repent. El capítulo 3 de Apocalipsis dice, sé celoso y arrepiéntete. Lord, I will do anything. Señor, yo haré cualquier cosa. Give up father and mother. Dejar padre y madre. Sell all that I own. Vender todo lo que tengo. Cut off my right hand if it offends you. Cortar mi brazo derecho si te ofende. Pluck out my eye if it wanders. Sacar mi ojo si mira cosas que no debe. Take up my cross. Tomar mi cruz. Anything. Lo que sea. Number 7 is avenging of wrong. Y el número 7 es vengar lo malo. It means to make wrongs right. Eso significa hacer lo malo bueno. When repentance is real, it seeks that justice be done. Cuando el arrepentimiento es genuino, es real, busca arreglar o dar justicia a lo que se hizo. Repentance does not protect itself anymore. El arrepentimiento ya no se protege a sí mismo. It wants wrongs avenged. Quiere que aquellas cosas que se hicieron mal sean corregidas. No matter how small or how big. No importa qué tan pequeño o qué tan grande. No matter the cost of the offender. No importa qué vaya a costar al ofensor. Lord, I will do anything in my power to restore what I've broken because of my sin. Señor, yo voy a hacer todo lo que está en mi poder, en mis manos, para restituir aquello que yo he roto por mi pecado. How far are you willing to go to make things right? ¿Qué tan lejos tú estás dispuesto a ir para arreglar las cosas? This is what Christ meant when he told the Laodiceans to be zealous and repent. A eso es a lo que se refería Cristo cuando le dijo a la iglesia de la Odisea que fueran celosos y se arrepintieran. But they were living just the opposite of this. Ellos estaban viviendo justo lo opuesto de esto. Their works and their deeds were evidence of their lack of godly repentance. Sus obras eran evidencia de la falta de arrepentimiento. Christ is worthy of a repenting people. Amen. Cristo es digno de un pueblo que se arrepiente. Amén. And we should be cautious of claiming the benefits of the cross and the indwelling of the Holy Spirit. Nosotros tenemos que tener cuidado de reclamar los beneficios de la cruz y de estar en el Espíritu Santo And at the same time deny his power to change our lives. y al mismo tiempo negar su poder de cambiar nuestras vidas. I think this warning is implied in Revelation 3. Y yo creo que esta mañana hay una advertencia en Apocalipsis capítulo 3. In closing this morning, Y para cerrar esta mañana, if I were a betting man, I would bet that every single one of us in this room has something the Spirit of God is bringing to our minds in regards to repentance. si yo apostara, yo pudiera apostar de que en cada uno de nuestros corazones, de cada uno de los que estamos acá, Maybe he's blindsided you with something. hay algo viene a nuestra mente algo de lo que tenemos que arrepentirnos. A lo mejor Dios nos está hablando en algo. Or maybe he's been convicting you of something for some time now. O a lo mejor Dios ha estado tocando tu corazón acerca de algo por mucho tiempo. It's a sign of his love for you. Esa es una señal de su amor por ti. Are there areas in your personal life where you've kicked Jesus out Hay áreas de tu vida personal donde has sacado a Jesús and you've told Jesus he doesn't have a right to demand anything from you here? y le has dicho que Él no tiene ningún derecho de reclamar nada de esa área. One theologian once said, Un teólogo dijo una vez, there is not a square inch in the whole domain of our human existence over which the Christ, who is sovereign over all, does not cry out, that is mine. no hay ni siquiera una pulgada de nuestra existencia humana donde Cristo, quien es soberano sobre todas las cosas, no pueda decir, eso es mío. What area of your life are you crying out, that is mine?
¿Cuál área de tu vida tú estás diciendo que solo es tuya? John Owen once famously warned, John Owen una vez dio he said una this, advertencia y dijo, you had better be killing sin or sin will be killing you. es mejor que tú estés matando al pecado o que a que el pecado te mate a ti. We all know this is true. Y todos sabemos que esto es verdad. I bet as a church family that there are things you need to confess and repent of. Yo creo que como familia, como iglesia, familia de iglesia que somos, hay cosas que tenemos que estar confesando públicamente y arrepentirnos. Things Jesus is demanding of you as his pillar and support of the truth in Utah. Y hay cosas que quizás Jesús está demandando de ti como un pilar y un apoyo de la verdad aquí en Utah. Don't be a church that says I'm rich and wealthy and have need of nothing. No sean una iglesia que digan soy rica y no tengo necesidad de nada. Don't be a church that says we're good, there's nothing to change here. No sean una iglesia que diga estoy bien, estamos bien y no necesitamos cambiar nada aquí. The church should always be reforming and changing La iglesia siempre debe estarse reformando y cambiando according to the word of God. de acuerdo a la palabra de Dios. I'm a stranger and a visitor to most of you. Y yo soy un extraño y un visitante para la mayoría de ustedes. I don't know anything about you. No sé nada de ustedes, But maybe there's someone here today and you've never humbled yourself before the Lord. pero a lo mejor hay alguien aquí esta mañana que nunca se ha humillado delante del Señor. You've never confessed your sin and placed your faith in Jesus Christ as Lord of your life. Quizás nunca ha confesado su pecado y no ha puesto su fe en Cristo como Salvador de su vida. I plead with you today, please don't leave this place without repenting and trusting in the Lord. Yo le pido por favor de que no salga de ese lugar sin arrepentirse y poner su fe en Cristo. If you do not repent, you will perish. Porque si no se arrepiente, va a perecer. Please stay and talk with someone after the service. Así que por favor quédese y hable con alguien al final del servicio. Let me pray. Vamos a orar. May Christ find a repenting people here today and tomorrow and the next. Que Cristo pueda